Bueno, a ver si ahora que volvemos a empezar no hay problema. Esperemos que no, que tengamos buena conexión. Eh, a medida que se vayan sumando, entonces vamos chequeando el tema del sonido y de... Ahí se van sumando de nuevo. Yo creo que es solamente debe haber un cierto delay, que en algún video de estos así cruzando fronteras también pasó. Si alguien sabe alguna manera de mejorarlo, obviamente me avisa. Yo ahí voy esperando que se sumen. Bueno, contaba que Elisenda, que es quien se veía en la imagen, pero no se veía su imagen en movimiento. Ahí sí claro, el tema es ver que se escuche y se vea bien cuando se incorpore Elisenda. Bueno, contaba que Elisenda es autora de un libro que yo ahora voy a mostrar y con quien vamos a conversar. Si no se ve del todo, bueno, aunque sea, intentaremos, a ver, ahí dice que se unió. A ver si ahora. Buena conexión. A ver ahora. ¿Ahora? Eh, no. Yo No. lo que voy a intentar, espera, voy a intentar ver si ahí se me escucha sin... Yo te escucho muy No. bien. Sigue Sí, pero siendo acá eco, se ¿eh? sigue escuchando como el retorno, como que se vuelve a escuchar acá. Ah, vale. Bueno, intentemos, si Lo haremos no, aunque así. sean. Sí, se te ve la imagen congelada, pero por lo menos igual se te escucha. Está bien, está Intentemos. Yo igual bien. recién comenté que si alguien conoce alguna manera que podamos solucionar, que nos avise. Quizás Exacto. con el mismo desarrollo se vaya mejorando. Hay algo de la conexión, porque queda como, yo lo que te veo es tu imagen congelada y como un circulito que va dando vueltas, como si estuviese conectando. Exacto. Pero se escucha bien, ¿no? El sonido. Escuchar se escucha perfecto, lo único que se escucha es un poquito de eco de mi voz, Vale. pero me parece que se escucha un poco mejor. Bueno, estaba contando, Ah, mira, cambiar de aquí dispositivo. nos dicen, Laura, de tal vez cambiar de dispositivo. Yo no sé si estás con tu celular o estás con el ordenador. Yo estoy con mi celular, lo que no sé es cómo Vale. me conecto a No, está Instagram bien. desde el Está bien. orientador, Yo claro. tampoco. Ese es el único Lo tema. hacemos así, ya está. Claro, y otro dispositivo no tengo, es el único. Exacto. Pero bueno, vayan dándonos ideas, si no. Eh, y la otra, si no, era cambiarnos a Facebook, pero ya ahí sí hay que hacer como más movida. Bueno, podemos también hacer otra otro día, más adelante, y así Otro ya día, lo tal arreglamos cual. con el Facebook. Exacto, exacto, a ver si podemos hacer acá. Bueno, estaba contando, Elisenda, que bueno, que te conocí hace un par de años, en realidad conocer es una manera de decirlo, lo que sucedió Sí, fue que te escribí poco en búsqueda de tu libro y que la verdad que fuiste muy amable en aquel entonces, me respondiste, que bueno, que lo buscara y la realidad es que está, de hecho, acá se va a ver al revés, pero yo lo tengo, qué aquí, bien. Clara y su sombra, y en Argentina se consigue el libro. Eh, pero bueno, vos en aquel momento me comentaste un poco de cualquier cosa, me comunicara con vos. Bueno, y me animé hace poquito a escribirte a ver si había posibilidades de armar esta charla conjunta, hablando justamente por un lado del tema del abuso sexual en la infancia y por otro lado un poco del uso de tu libro, que yo realmente Sí, lo utilizo en mis talleres y siempre lo recomiendo como un excelente material de trabajo. gracias. Bueno, primero si querés, presentate vos, un poco comentá eh, tu trabajo, bueno, comentanos un poco, yo algo sé, pero comentanos un poquito de tus actividades allá en España. Yo me sirvo un mate Sí, mientras tanto. sí, qué bien que tengas yo té con agua, porque aquí hace un calor bárbaro que como que el mate no me entra. Claro, claro, Pues mira, acá no viene bien. yo trabajo como psicóloga, soy psicóloga y psicoterapeuta y también Ujú. escribo libros. He escrito un par de cuentos, o el primero fue el de Clara y su sombra, precisamente,
Y el último, Sí. mi último libro es otro cuento infantil para hablar con las criaturas que tienen familiares puestos en la cárcel, ¿sí? Cómo se les Ah, explica a los mira niños y a las vos. niñas cuando alguna persona cercana, también todo eso a raíz de Ujú. unos conflictos políticos que hemos tenido en Cataluña y que han habido personas que han acabado yendo a la cárcel sin cometer ningún delito, ¿no? Ningún crimen. Entonces, claro, pues ahí Ujú. salió un poco la necesidad de contarles esto a las criaturas que evidentemente no comprendían, porque si su papá no había robado o no había matado a nadie, porque estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, Bien. estos son los dos cuentos infantiles que tengo y después tengo un cuento entre medio que lo publica también Urano, que es la misma editorial de este de Clara y su sombra, que se titula Criar y jugar. Y este es un libro para Bien. familias, donde ahí expongo con 21 temáticas distintas mi filosofía sobre cómo acompaño a las familias en el proceso de criar de manera respetuosa. Entonces, en cada capítulo hay Bien, pero una propuesta de juego. vos te ocupás, tenés una organización que justamente lo que trabaja es con el tema de crianza. Exacto, sí, yo tengo un equipo, un proyecto propio que se llama Acompañamiento Familiar y un equipo Ujú. donde todas y todos los que forman parte de mi equipo se han formado en educación respetuosa, en crianza respetuosa. Y este es un poco como Bien. el hito distintivo que tenemos en este proyecto, ¿no? Y yo pues en paralelo tengo cursos online porque lo que me pasó con los cuentos o los libros como personas como tú que me contactan del otro lado del planeta y claro, yo no me puedo clonar, ¿no? Entonces ahí salió como mi proyecto de Claro. hacer cursos de crianza respetuosa online y bueno, pues ahí los estoy lanzando, lanzo una formación también en octubre y bueno, eso también me dio un poco esta oportunidad, ¿no? De cómo llego a personas como tú que tienen un interés en temáticas que yo trabajo, pero sin moverme de mi Ujú. casa, ¿no? Porque tampoco Claro. no es tan fácil moverse, y menos en los tiempos que corren ahora. No, menos en estos Y momentos. menos ahora, sí. Voy contando para quienes se van sumando. Espera que voy a volver a poner, me parece, los auriculares, porque acá en mi casa hasta ahora no había movimiento, pero ahora va a volver a ver. Estoy escuchando que se están despertando Sí, y se va a escuchar el sonido de fondo. A ver, ahí. sí. Bueno, cuento a la gente que se va sumando que bueno, no se la ve a Elisenda, pero la vamos a escuchar, Pero eh, estoy. que, pero que está, exacto, así, porque si no se van a encontrar con una imagen fija y no van a Sí, entender nada. Elisenda, vamos a intentar de esta manera, a ver si en algún momento engancha bien internet. perfecto. Bien, bueno, a ver, un poco la idea era ir compartiendo y que vos cuentes algunas cuestiones. Yo estuve volviendo a mirar algunas cosas del libro y una guía que vos tenés Sí. del libro. Un poco por qué empezaste con este libro, Mm, qué hay detrás, qué cosas son las que nos pueden servir para usarlo. Bueno, y hablar algunas cuestiones generales con respecto al abuso. sí. Mira, el libro nace de un caso dentro de mi práctica profesional. Yo hace 12 años que fui co-creadora de una escuela, de un proyecto de educación respetuosa y crianza respetuosa. Y dentro de ese ámbito, ¿no? O sea, pareciera que todo es maravilloso, ¿no? Pareciera que cuando las familias se acercan a un proyecto de este tipo hay mucha conciencia, hay muchas ganas de acompañar la vida desde un lugar pues mucho más amoroso, respetuoso, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y la verdad es que es así. Lo que pasa que, claro, este tipo de contextos, y ahí es cuando yo me di cuenta del gran vacío, ¿no? Que había en referencia al abuso sexual infantil, en este tipo de contextos también podemos encontrar criaturas que son víctimas de ciertos tipos de abusos, entre ellos el abuso sexual, ¿no? Y así fue mi caso cuando en el 2011 creo que fue, yo detecté dentro de este proyecto en el que yo trabajaba y co-creaba, coordinaba, una criatura de 3 años, una niña, que me escogió a mí para compartir lo que su abuelo le hacía por las noches. ¿Sí? Entonces, yo fui como la receptora de ese secreto, de esa vivencia que estaba atravesando esta criatura. Y claro, yo cuando recibí esta información, primero que no sabía qué hacer. O sea, sabía que tenía que hacer algo, pero no tenía ni idea de qué Claro. protocolos, qué acompañamiento, perdón, cómo funcionaba o cómo se activaba este tipo de presencia al lado de esta criatura, ¿no? Y bueno, pues Me voy anotando algunas de estas cosas porque justamente
Vos hablabas del vacío que hay con respecto a la Sí, temática, que es así, sí, hay muy pocos materiales. Y el otro tema que me parece interesante y que en algún momento quizás podemos ir hacia ese lugar, que es cómo acompañar sí, esta pregunta que vos te hiciste, y que a los docentes, fundamentalmente, en general quienes me siguen, la mayoría son docentes, es justamente desde dónde acompañar, cómo alojar a estos niños que han sufrido abuso. Así que bueno, eso claro. tengámoslo ahí, yo me lo anoto como Sí, para sí, es muy tomarlo. importante esto que dices, Laura, ¿no? Porque fíjate Mm, que yo soy psicóloga, o sea, yo tengo una claro. formación de acompañar procesos difíciles también, ¿no? Para esto te Mm, preparas, aunque la universidad se queda un poquito coja en ciertos aspectos, pero seguramente. sí, yo para eso me preparé, ¿no? Para acompañar procesos que sucedían a la vida de las personas. Pero cuando yo me encontré con eso en un entorno tan amoroso, tan de burbuja de alguna manera, ¿no? Con una Claro. criatura con un perfil familiar que yo conocía, que me relacionaba con ellas, claro, yo ahí me quedé como un poco sin recursos, ¿no? Y ahí me di cuenta de que el abuso sexual infantil es uno de los grandes techos de cristal de nuestra sociedad. O sea, no se nos educa en la Total. facultad, no hay un No, apartado específico en la facultad de magisterio, pedagogía ni psicología para hablar del abuso sexual infantil. Es que y te puedo asegurar prácticamente que en toda mi formación como psicóloga no se me nombró esto. Incluso yo hice asignaturas de pedagogía sobre la educación emocional, mm, etcétera, etcétera. No se me nombró en ningún momento al abuso sexual infantil, además como abuso específico, porque hay muchos abusos que generan claro. muchas dinámicas X, pero el abuso sexual infantil, por estar en una sociedad como la que estamos, con una información o una castración o una negación de la sexualidad auténtica y natural, pues tiene un peso mucho mayor, ¿no? Entonces, ahí empezó un Sí, poco sí, mi, sí. mi Un proceso poco de buscar. sigue Sí, siendo como un gran tabú, ¿no? totalmente. Y además te diré algo más, no es solo un gran tabú, sino que yo en todos estos años que he estado investigando para hacer el cuento, para hacer el manual, he estado en contacto con grandísimos y grandísimas profesionales del mundo de la psicología y del acompañamiento al abuso sexual infantil. De hecho, en España hay una gran red que nos hemos colocado varias profesionales a nivel estatal para generar una red de Mm, apoyo y hacer un mapeo de recursos para las familias, precisamente para cuando alguien se acerca, ¿qué hago, no? Y yo claro. me he encontrado justamente con un profesional que lleva, te diré, más de 40 años acompañando el abuso sexual en este país. Y él me dijo una vez, dice, esto te lo digo, pero lo voy a negar que te lo he dicho, ¿no? Entonces, como no voy a nombrar quién es, lo voy a compartir. Él en un momento me dijo, qué bien que tengas esta energía, ¿no? Para trabajar este tipo de temáticas, pero te digo que si tú sigues investigando por aquí o si tú sigues queriendo sacar temas relacionados con el abuso sexual infantil a la luz, en algún momento te vas a encontrar con un techo de cristal. No vas a saber por qué, no vas a saber cómo, no vas a saber por dónde, pero va a haber algo que va a impedir que esto siga así. Y de hecho me pasó, ¿no? Con el gobierno de mi país, que estaban muy interesados en hacer público el libro, en llevarlo en bibliotecas, en llevarlo en espacios infantiles y de una semana para la otra, como todo eso desapareció, ¿no? Entonces, bueno, son Me cosas, están yo creo que es... preguntando, yo Sí, no te quiero interrumpir, pero ya es la no, no, segunda, que están interrúmpeme preguntando porque... el nombre del libro. El Sí, libro se llama Clara y su sombra, y acá en Argentina, bueno, igual que en España, ¿no? Está editado sí, por Uranito. Uranito. Y además, Yo si de todas queréis, os maneras, podéis, os podéis meter a la página web, que son exacto, www.claraysusombra.com, y ahí está lo que tú decías antes, Laura, el manual la guía. pedagógico, la guía y las ilustraciones también, ¿no? Bien, igual Pues sí, yo sí, después voy a dejar anotado cualquier cosa como para que porque acá además como se ve al revés, no lo sí, van a ver, pero, pero yo es después voy a verdad. dejar, ahí está, bueno, es Clara y su sombra. Bueno, vos decías, Elisende, quiero tomar un poco desde ahí, esto que planteaba este profesional, y que vos un poco lo planteás desde lo que tiene que ver con lo gubernamental, no sé cómo será en España, pero aquí en Argentina, además de la cuestión desde el Estado, también es el tema de la justicia. Sí, Eh, Acá quizás uno de los techos
más terribles es la justicia y cómo la justicia en realidad, cuando llegan estos casos, a veces, bueno, toman decisiones contrarias a las que deberían Mm. o directamente se olvidan los casos y van quedando. Sí, porque es precisamente por la falta de formación. Justamente durante el Exacto. confinamiento en España se ha aprobado la Ley de Atención Integral a la Infancia, que es una de las leyes más pioneras en todo el mundo de cuidado a la infancia en Ujú. todas sus facetas. También se la conoce como la Ley Rhodes, por James Rhodes, este pianista que sacó el libro que se llama Instrumental, narrando toda su experiencia de abuso sexual en la escuela por un profesor. Y él se A ver, apostó ¿cómo muy es de... ese? Ese libro no, Sí, no el lo libro conozco. se ¿Cómo se llama llama? Instrumental y él es un pianista de Sí, Londres o de UK, no sé sí, si es de Londres, pero él narra en el libro, es un libro duro, ¿eh? Y narra toda su sí. historia de experiencia de abusos y cómo la música clásica, en concreto Bach, creo que fue, le Sí, salvó la vida, escuché ¿no? algo. Pues él se puso con Save the Children, con una ONG, de una forma muy perseverante a intervenir en el gobierno español para apretar que aprobaran esta ley, ¿no? Entonces, bueno, él es Claro. la cara visible, pero mira, aquí alguien lo ha apuntado, ¿no? Sí, James James Rhodes. Rhodes, Él es perfecto. la cara visible de un proyecto que se ha estado trabajando desde muchas otras instituciones que han quedado un poco más invisibilizadas. Pero bueno, lo que es importante es que se aprobó esta ley y uno de los parámetros que tiene esta ley es la obligatoriedad de cuerpos judiciales, policiales, médicos, de tener formación específica en abuso sexual infantil. Porque cuando no sabemos el Claro, alcance de eso, acá lo que se logró, que no llega al tema del abuso, o sea, todavía la temática del abuso no, pero lo que sí se logró es que hay una ley también, que en este caso se llama Ley Micaela, que ahí es perspectiva de género, o sea, que la justicia o que los funcionarios de gobierno exacto. tengan una mirada en perspectiva de género, no específicamente sobre abuso, pero bueno, nosotros en eso estamos bastante más atrás, me parece, y Bueno, para la sí, Argentina sí, es un sí, adelanto igual. sí, yo te diría, ¿no? España también, todo y que está al otro lado del Atlántico, es un país muy retrógrado en ciertos aspectos también, ¿no? Entonces, bueno, que se aprobara esta ley, que se mirara al cuidado infantil, ¿no? Hasta hace 4 generaciones, cuatro, me refiero pocas, dos o una, a las Sí, criaturas se las pegaba y era habitual y no pasaba nada. Como igual que a las mujeres se las pegaba y era habitual y no pasaba nada, ¿no? Entonces, claro, empezar a visibilizar cierto tipo de abusos, empezar a hablar de lo que no es cuidar a la vida, hace también que cada vez se puedan hablar más de otros abusos que van o que impregnan claro, estratos casi que más profundos, ¿no? claro. Entonces, bueno, un poco desde aquí para mí fue importante escribir un cuento para darle recursos, ya no solo a las criaturas, que obviamente es para ellas, pero a las familias y a las profesionales que se dedican a acompañar criaturas, ¿no? Porque son temáticas que hay que hablar. La negación es perversión. En psicología tenemos esta frase, y la uso muchísimo, de lo que no se habla se corroe, se pudre y se pervierte, ¿no? Entonces, necesitaba una herramienta que les pudiera dar a las familias un poco de guía para cómo poner encima de la mesa una temática tan difícil como hablar de esto, ¿no? Entonces, por eso escribí el Bien, cuento ¿y para tener... cómo es la propuesta? Porque vos decías, y es cierto, digamos, que el libro está pensado para trabajar directamente con niños y niñas, incluso muy chiquitos, a partir de los 3 años. Sí, o sea, a partir de los ¿Cómo tres es la años propuesta de trabajo Sí, con el o sea, la libro? propuesta de trabajo siempre es, primero, y las personas que me siguen y me conocen saben que yo con esto soy muy pesada y no me cansaré de serlo, en cualquier ámbito de educación y de crianza, primero el trabajo es con el adulto o con la adulta. Si yo esto no lo tengo Perfecto, trabajado, si yo esto no lo tengo totalmente. resuelto, si yo no lo tengo integrado, Es imposible, nada. No tal podemos cual. transmitir nada que Coincido. genuinamente no lo tengamos digerido y un poco, evidentemente no colocado 100%, pero para hablar del abuso sexual primero tienes que revisar tú qué te pasa a ti con esta temática, ¿no? Seas maestra, Ujú. mamá, papá, monitora de campamentos, bueno, lo que tengáis, ¿no? Pero para mí primero es esto básico y por eso de ahí sale la guía pedagógica. O sea, léete el Bien. libro, al final del libro hay una pequeña guía pedagógica Sí, que va junto con el libro, que son las 4 cosas fundamentales, y después tienes una guía donde explico, claro, cuando este cuento se lo explicas a una niña, a un niño de 3 años, no es lo mismo que tenga 3, 5 o 8. Hay que adaptar, como lo contamos,
hay que adaptar las preguntas que hacemos, hay que adaptar la forma como acompañamos sus posibles respuestas, porque a nivel de desarrollo no es lo mismo una criatura con 3 años que una criatura con 6, ¿no? Cambia mucho más ya el lenguaje, la abstracción, los conceptos. Entonces, esto en la guía yo también lo especifico. Hombre, si tiene 3 añitos, hazle preguntas que sean de sí o no. Uy, ¿has Claro. visto esta sombra qué grande que es? ¿A Clara le da miedo? Sí, vale. ¿A ti tienes algo que te dé miedo? Sí. Ah, ¿lo quieres dibujar? Lo compartimos, ¿no? O sea, hay como recursos plásticos, propuestas concretas, que es al final lo que las criaturas necesitan, algo concreto con lo que poder identificarse. El cuento precisamente le da esto a la criatura, un marco de referencia donde hay un personaje principal, que es Clara, y la criatura puede identificarse con esa niña que vive ciertas situaciones, que explora, que quiere solucionar algo que le inquieta, y a partir de ese personaje, a nivel simbólico, la criatura puede entrar en la historia, ¿no? Necesitan algo concreto. Yo creo que Claro. los cuentos dan este tipo de Hay, recursos. hay algo muy interesante, el cuento es muy interesante en general, pero hubo algo que me gustó mucho, que me lo remarqué, que es que hay un momento en el cuento donde se habla de un poco los juegos que puede haber, pero entre pares. Quiero encontrar, Exacto. a ver Creo que está en la exactamente, tercera ilustración, en la segunda igual, ¿no? ah, a ver, claro, dice, Está en la recuerda, no, tercera. esto no, a ver, la tercera, bueno, ahora la voy. Dice, una mañana, A ver, cansada de que la siga por sí, todos lados, Clara se decide a descubrir qué es lo que esconde esta sombra, así que prueba a jugar con ella al juego de explorar, como le ha enseñado ese amigo tan amigo de su familia, que es el abusador, ¿no? Cada vez que se quedan solos, este señor le explica que puede ayudarle a encontrar el secreto. Ah, no, este no es el tema. no, Esto no es lo que ese, tú no, querías decir. no importa, Es, espera, es antes. es antes, Sí, pero bueno, es la esto ilustración de de antes. acá, claro, dice a Clara no le gusta como él la No toca. la No toca. es como cuando juega con sus amigos y amigas a tocarse los cuerpos. Él es un adulto y cada vez que le pone sus manos encima, Clara siente que la sombra crece y crece. Pero me pareció Sí, interesante esto de no es como cuando juega con sus amigos y amigas a tocarse. O sea, esto de también hacer visible estos sí, juegos que son naturales y que no están mal en ese contexto de aquellos que son pares, que vos un poco lo marcás también totalmente. al final, ¿no? Como para conceptualizar el abuso, eh, esta diferencia que hay de edades, diferencia con respecto a poder también, de alguna Claro. manera, que hay detrás del abuso. Sí, y yo, mira, ya que te estás tomando un mate, me va a servir mucho para hacer la metáfora que siempre uso Sí, con, aquí no lo uso con el mate, lo uso con el termo y el sí. taponcito del té, ¿no? Pero para mí un abuso lo simbolizo mucho intentando, tú imagina que ahora agarras el termo de agua caliente y quieres verter toda Ujú, ese agua encima del mate y pretendes que el mate sostenga todo ese agua caliente dentro. No puede, no cabe, ¿no? Se rebasa, sale. El abuso sexual para mí es esto, ¿no? Es una energía sexual adulta que tiene una dimensión, que tiene una intencionalidad, que tiene un peso y una carga puesta encima de un cuerpo y de una psique que no están preparados para sostenerla, que no le pertenece, no puede estar ahí, ¿no? Entonces, eso para mí es la metáfora cruda y dura, evidentemente, pero que ujú. refleja el abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, claro, el verter agua de un termo a otro, sí, porque son dos adultos que se vierten energías similares siempre y cuando haya cuidado, Consentimiento, consentimiento y exacto. permiso, ¿no? Que esto es otro tema que también habría que abordar. Pero entre criaturas, ese cambio de aguas entre dos mates, ¿no? Están preparados para sostener el agua del uno y de la otra, ¿no? Entonces, ese Tal tipo cual. de juegos que la sexualidad infantil lleva a partir de la etapa genital, que es aproximadamente los 3 años, son juegos ya no solo naturales, sino que necesarios para el sano Tal cual. desarrollo, no de la sexualidad solo, sino de la psique de las criaturas. Claro, pero a mí lo que me resulta interesante es que no siempre, y hay otros materiales, no muchos, con respecto al abuso, yo conozco algunos otros libros con los que también trabajo, Mm, y como está muy puesto esta cuestión de el
que el cuerpo no sea tocado, como ciertas cosas de mucho cuidado, a veces se deja de lado esto de que sí puede haber Sí, un juego positivo, que es este que vos simbolizás como el exacto. intercambio de aguas, y no me parece menor porque especialmente nosotros que desde Argentina estamos mucho con el tema de la ESI, de la educación sexual integral. Sí, Sí, por sí, ahí sí, es dicen en verdad. alta voz no se la ve a ella, sí, ya sabemos que no se la ve a ella, eh, Pero pero estoy. tenemos un inconveniente técnico que no sabemos resolver. Bueno, decía esto de la posibilidad de trabajarlo desde la educación sexual integral, un poco este planteo que vos hacés, ¿no? La, desde la libertad, desde lo sano, pero bueno, también tomando conciencia de aquello que tiene que ver con el no consentimiento o con Claro. la coerción o la asimetría. Vos tomás estos dos términos Sí, en el libro. sí, o Eh, sea, el abuso sexual se acaba definiendo en base a estos dos criterios, ¿no? La asimetría de edad, ¿no? Que hay unos términos legales, que son X, los términos legales, y yo siempre me baso más en diferencias evolutivas de las criaturas. No es lo mismo que una criatura de claro. 2 y de 4 jueguen, que ya me parece a veces 2 y 4 un poco distinto, que una criatura de 3 y de 8, ¿no? O sea, yo creo que es importante, aparte de la simetría de edad, a mí también me apetece remarcar la simetría de energía de cada criatura. Es decir, hay criaturas que sin darse cuenta pueden ejercer esta coerción, que es el otro eje de los El abusos, otro ¿no? término. Hay Ujú. niños y niñas que tienen una energía de pisarlo todo y después mirarlo, ¿no? Y hay criaturas que no, que primero lo miran todo y después ya deciden si se lanzan o no, ¿no? Entonces, para mí es básico que como mamás, si tenéis criaturas o hijos o hijas, ¿no? Porque son de diferentes edades, ¿no? No se pueden tener dos hijos a no ser que sean gemelos en el mismo Sí. momento, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que observéis, antes de dejar jugar a estas dos criaturas, que observéis si realmente las dos criaturas están, uno, preparadas para poner límites, si algo no le gusta, porque hay criaturas que no saben, no lo han aprendido, no se les ha dado el permiso para Exacto. poner Bueno, vos límites. hablás un poco de esto, ¿no? Del poner límites, de identificar lo que Sí, les gusta y lo que no les gusta, que parece tan simple, pero no lo es. no lo es, ¿no? Porque además ya no solo es el poner límites, sino que hay que vigilar que las criaturas también sepan respetar el límite, que un no es un no, Exacto. y cuando te dicen que no, tú tienes que parar. Pero claro, todo esto ahora fíjate en lo profundo que va, que es que hasta yo como mamá, papá, maestro, maestra, es igual, como persona adulta, si yo no reviso el permiso que le doy a esa criatura para que me diga que no, si yo entiendo que yo tengo la potestad total sobre su cuerpo, sus necesidades y sus deseos, y no le permito que me diga, no tengo frío, no me quiero poner la chaqueta, o no tengo más hambre, o no quiero salir de la pileta, o sea, otra cosa es que tengas que aceptar todo el rato lo que la criatura quiera. Claro. Yo no hablo de eso, ¿eh? Hablo de No, validar pero el no. hay algo que vos ponés, y quiero tomarlo porque es esto que estás planteando, con respecto al lugar del adulto y del Cuando niño, los que es adultos esto de siempre los tienen la adultos tienen razón. razón. A ver, contá un Esto poquito eso está, porque, esto sí, es el momento en que Clara se da cuta que no le gusta cuando este señor la toca, pero claro, este señor le dice ujú, que cuando la toca le va a descubrir un secreto, ¿no? Que tiene escondido. Y claro, ella piensa, bueno, si lo ujú, dice él, será que tiene razón, porque a mí me han enseñado claro, que los adultos siempre tienen razón. Y además siempre pongo el tiene razón. siempre en mayúsculas, en grande, ¿no? Sí, Claro, esto es básico, que las criaturas nos vean como personas en evolución, personas que estamos aprendiendo a relacionarnos con ellas también. No nacemos aprendidas a tener un bebé, una criatura, a relacionarnos con niños y con niñas. Es que además cada niño, cada niña es una persona diferente. Tú no tienes habilidad para tener amistad con todo el mundo. Tendrás habilidad para tener claro. amistad con cierto tipo de personas, ¿no? Y hay que aprender eso. A relacionarnos con las criaturas hay que aprender a ser vulnerables, a equivocarnos, a hacernos humanas delante suya, decirle, ostras, pues yo me he equivocado ahora, o perdona, ¿no? Te he obligado a ponerte una chaqueta cuando no tenías frío y no me he dado cuenta que tú no tenías frío, porque estabas corriendo, porque te estabas moviendo, ¿no? Entonces, que yo creo que esto es básico para que cuando les hablemos del Eh, abuso, ellas entiendan que hay personas adultas que se equivocan y que hacen cosas que no tienen que hacer, ¿no? Es muy importante es que que en ellas nos vean realidad, así. fíjate, y por eso es tan interesante tu libro,
que en realidad uno habla del abuso o trabaja sobre el tema del abuso sin necesidad de hablar directamente del tema, porque en realidad fíjate que estamos hablando, a ver, por un lado del silencio, por el otro lado de alguna Sí, forma de los secretos también, del propio cuerpo, de poner límites, de entender que los adultos y que los adultos entiendan que no siempre tienen la razón, o sea, qué pasa sí, con esa simetría, o sea, son un montón de la confianza, o sea, son un montón de temáticas que en realidad rodean al tema del abuso en sí, que uno trabaja y que ayuda a la prevención de alguna forma sin hablar directamente de abuso, sí, digo, sí, sí, sí. con los niños o con los adolescentes. Yo pensaba cuando vos decías esto del equivocarse o del lugar del adulto, yo trabajo desde hace mucho con esto de no obligar. Yo soy psicopedagoga, entonces a veces me pasa que en el consultorio, bueno, saludala a Laura, dale un beso a Laura. No, Exacto, uy, sí, si sí. no tiene ganas, si no quiere, no obligar a que los chicos saluden, o obviamente una cuestión de educación, Totalmente. sí, pero puede decir hola, ¿qué tal? Y nada Sí, más. sí, sí, puede encontrar su ritual, ¿no? De hola y adiós. No Exacto, tiene por qué ser el beso y el contacto físico con una persona que o no conoces o no te apetece o simplemente claro. no tienes ganas, ¿no? Exacto, porque si no es muy difícil después trabajar sobre esto de el respeto sobre el propio cuerpo y lo que me gusta y lo que no Exacto. me gusta, si lo estoy obligando. Claro, aquí a veces a mí hay mamás que me dicen, ya, pero es que hay momentos que les tengo que cambiar el pañal y no quieren. O hay momentos que tenemos que ir al médico y les tienen que tomar la temperatura o les tienen que hacer la... Sí, vale, hay Mm, momentos en los que la criatura no puede elegir, pero eso no significa que tú no claro, escuches lo que ella no quiere. Claro, tú no claro. quieres que te saque de la pileta o tú no quieres que te cambie el pañal, pero ahora mamá que te quiere te pondrá el límite porque la caca está muy pegada o porque tenemos que hacer la revisión o porque estás enfermita, ¿no? Entonces hay que recibir el no, entender, abrazar su no, darles el permiso para que ellas y ellos entiendan que su no tiene poder y que su no es valioso y que tienen que ejercitar el no. Pero hay momentos en los que la figura adulta tiene que poder poner ese límite, ¿no? Entonces, fíjate que Bueno, las criaturas van aprendiendo. Dime, dime, por eso Laura. esto que vos decías al principio, que es tan importante, que es el trabajo que los adultos tenemos que Exacto, hacer sobre nosotros exacto, mismos. exacto. Y entender que le estás diciendo que le vas a sacar de la pileta o le vas a cambiar el pañal, pero que, o que va a ir al doctor o a la doctora, pero que esos son límites que no interfieren en su abuso sexual. Es decir, hay personas, ¿no? Yo lo pongo en el libro, al final del manual lo pongo, hay personas que a veces van a querer jugar contigo o tocarte de una manera que no es la manera que se tiene que hacer, que no está bien. Y estas personas a veces o no se lo han explicado, o no lo saben, o necesitan que se lo recordemos. Entonces, cuando tú te pase eso, tú me lo cuentas y yo, como soy adulta, se lo voy a recordar y se lo voy a explicar, ¿no? Claro, Eso es algo que las claro. criaturas tienen que poder sentir, que tienen el derecho, al menos como mínimo, a identificar que aquello que están viviendo no es ordenado, porque si no, yo no trabajo con criaturas directamente por la estructura legal que esto implica, lo derivo a un par de Exacto. fundaciones, pero sí trabajo Claro. con supervivientes adultas, ¿no? Y muchas veces la carga de la persona que ha padecido abusos sexuales es una culpa tremenda por sentir uno que o no lo paró o que no hizo nada más o incluso que le gustó, ¿no? Yo me acuerdo una de Claro. las primeras personas que trabajé, que era una niña pequeña, pues que ya era adolescente, trabajó conmigo, me decía, es que a mí me gustaba cuando mi tío me hacía Claro. cosquillas. Decía, pero claro que te gustaba, si tus terminaciones nerviosas en ese lugar tocado por una persona que te quiere, no te tiene por qué hacer daño. Un abuso no hace siempre daño físico, ¿eh? Hace otros tipos de daños. Pero eso, Por eso aunque es a tan ti te gustara, importante claro, nadie te explicó que ese es- juego no lo tenías que tener identificar con tu eso, tío. exacto. Claro. Igual que le explicas a tu Por eso es criatura tan a cruzarla. complejo. Claro, pero yo siempre les pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es como cuando tú le explicas a tu hijo o a tu hija que se puede cruzar la calle cuando el semáforo está en verde, tú eso se lo explicas para cuidarle, para que tenga esa información, ¿no? Para el día que tú no estés a su lado, puede identificar cuando alguien le obliga a cruzar el semáforo en rojo, diga, no, esto no es correcto, ¿no? Pues eso es lo mismo, ¿no? De alguna forma, poderles dar recursos para que ellas y ellos tengan información. Esto para mí es lo básico, ¿no? La información es el poder, que dicen.
Sí, sí. ¿Y cómo ves en estos tiempos? Porque esto fue algo que surgió en su momento, incluso yo contando sobre tu libro y sobre otro de los libros, cuando empezó un poco todo el tema del confinamiento, que acá en Argentina todavía continuamos, Sí. con diferencias en el resto del país, pero bueno, en Buenos Aires al menos estamos todavía sin vuelta a la escuela y con todavía muy, muy encerrados. ¿Cómo, cómo se puede trabajar este tema así, de manera virtual? Porque me acuerdo que había sido una de las cuestiones, ¿no? Que era cómo seguir acompañando a los niños y adolescentes, pero bueno, con el cuidado de que están dentro de esa familia que quizás dentro de esa familia está Es la el abusador, perpetradora ¿no? del abuso, ¿no? Sí, sí. Exacto. ¿Cómo, Esto es no un sé, tema muy quizás complejo, poder, Laura. quizás, claro, Sí. quizás no podés respondérmelo, pero eh, O sea, cómo yo se creo podría que abordar? de alguna manera, y una de las cosas que yo narro mucho en el manual en referencia a la última diapositiva o a la última imagen del cuento, que es ese momento en este cuento Clara encuentra en su mamá la figura de apoyo y de cuido o de cuidado, ¿no? Ujú. No siempre la figura es la mamá, ni siempre es la No, figura del entorno familiar, como me pasó a mí, ¿no? Yo fui una persona externa al sistema familiar con quien esa criatura sintió que claro, tenía, esta exacto, imagen. esta imagen tan bonita. Sí, Además, la precioso. ilustradora Mercé lo hizo todo con Sí, materiales hermosa. naturales, con fotografía. Bueno, eso es un trabajo espectacular. Y entonces, claro, yo lo que narro aquí es la importancia de que las criaturas tengan entornos de salud, ¿no? Entonces, ese Alguien, generar un tribu, referente al quien puedan. sí, dentro de esa tribu que puede ser mucho más extensa que tu familia nuclear, ¿no? Y que de hecho muchas veces lo es. Claro, cuando tú estás dentro de un hogar en confinamiento con la persona que te está perpetrando el abuso sexual y eres una niña y un niño sin información, pues Ujú, es probable que entiendas que esto es lo habitual y que esto es claro. lo que pasa en todos los hogares, ¿no? Es que eso es Em, lo primero de alguna manera que hay como que desarmar, ¿no? Esto de la conciencia o de hacer, vos hablabas también en algún momento, yo me fui como anotando algunas palabras que sí, aparecen en el libro y en la guía, que es el hacer visible, ¿no? Entonces, lo sí. primero es que para ese niño o esa niña o ese adolescente eh, tome conciencia que no es lo habitual y Claro, que y esto que esto quizás, como vos decías, hasta le dé placer en algún punto, no no está es bien ordenado, o no no es está lo bien. correcto. Sí, Claro, sí. Y fíjate que esto, Laura, en situaciones como la que estamos viviendo ahora, es una responsabilidad estatal. O sea, porque las profesionales en estos momentos no nos podemos meter en las casas de la gente. No claro, podemos tener claro. acceso a las criaturas, ¿no? Entonces, la responsabilidad de los gobiernos, cuando se preocupan por el bienestar de la ciudadanía, tendría que ser totalmente un foco a la primera infancia, a dar Claro. información sobre posibles riesgos, no a tapar heridas después, ¿no? Sino a que realmente se hicieran campañas estatales, nacionales, de trabajo en concreto enfocados a la prevención, no a la cura de después, no a la reparación, que también, pero que esto ya llegamos tarde cuando reparamos, ¿me explico? Exacto, Entonces, tener dibujitos por la tele, anuncios en la tele, campañas de propaganda en las paradas de los autobuses, o sea, todo esto para mí es una responsabilidad y es algo que debemos exigirle a nuestros estados, que tienen que cuidar la vida desde la bueno, prevención y la información. en nuestro caso, y que, bueno, que cuesta un montón, que es la aplicación de la ley de educación sexual integral, digamos, en nuestro caso, Exacto. en Argentina, digamos, una de las grandes dificultades que tenemos es justamente la aplicación de la, que de hecho antes de todo el tema de la pandemia y a partir de muchas discusiones que se dieron, bueno, con este movimiento que me parece que es medio mundial, ¿no? De estas familias, Sí, de con mis hijos no te metas y bueno, toda sí, esta contra, digamos, a la ESI, justamente lo que se veía era que a partir de hablar de ESI, o sea, ni siquiera hablar de abuso, hablar sobre el propio cuerpo, tocar cualquiera de las temáticas que tienen que ver con educación sexual integral, generaba el acercarse y hablar, en este caso, de los abusos que en algunos casos estaban sufriendo. Entonces, es fundamental, pero bueno, sí, 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 cuesta totalmente. y falta. A ver, yo quiero ir Pero viendo lo que fija, van comentando. A ver.
Acá alguien dice, que no veo bien quién es, porque se me pierde, pero dice, estaba pensando que el cuento puede ser un muy buen recurso también en consulta con adultos, de forma que el adulto pueda compartir con aquel niño que fue abusado. A ver, Totalmente, yo es como trabajo, totalmente, o sea, porque yo te decía antes que cuando vienen casos, claro, a raíz de mi cuento, imagínate, ¿no? Además, el cuento se claro. publicó en un momento en que en Cataluña en concreto hubo un estallido de casos de abusos por cuenta de una escuela religiosa y se destapó Ujú. como una gran red, a partir de ahí se hizo un documental a Bueno, nivel acá estatal de también. España, ¿no? O sea, fue como ese momento en el 2016 que todo el tema de los abusos sexuales estalló con mucha fuerza. Entonces, claro, fíjate, ¿no? Que de repente me empiezan a llegar un montón de familias con casos, preocupación, sospechas. Bueno, yo eso lo derivé porque esto tiene una estructura legal que yo no puedo sostener, pero sí empecé a trabajar con personas adultas y el cuento, precisamente lo que Claro. dice esta persona, que tampoco la veo muy bien quién es, pero Claro, lo dice, que... dice, me refiero a él, ella mismo de pequeño. Sí, sí, o sea, Sí, sí, trabajar sí, como sanar, exacto. Es como trabajar con el niño interior, ¿no? Volver atrás claro, y a través del cuento reparar, ¿no? Acompañar, cuidar, nutrir todo eso que fue roto, porque el abuso sexual infantil es una fractura en la confianza, porque el 80 y largo por ciento de los abusos son de una persona de tu entorno de confianza. O sea, ya no es una exacto. fractura, ya no solo en tu educación sexual o en tu desarrollo sexual, sino en las personas que te rodean y cómo tú Claro. malentiendes lo que significa el ser amado o el ser amada, ¿no? Entonces, claro, las consecuencias que tiene en la vida adulta de los abusos sexuales, pues tienen muchos estratos, ¿no? Y ahí depende de cuán sano sea el resto de tu entorno para que tú puedas desarrollar otros recursos en la vida que no te anclen solo a entender que el amor pasa por el abuso de tu sexualidad o de tu genitalidad, ¿no? Claro, por Por eso eso es tan decía importante antes, esto de construir red y de tener a exacto. alguien que sea un referente. Exacto, esto es básico, ¿no? Entonces, y nuestra red la podemos ir elaborando como personas o adultas o familias responsables, pero hay una red más allá de nosotras que se nos escapa, que es la responsabilidad del cuidado de los estados, ¿no? Entonces, por eso te decía, fíjate que estamos viviendo en sociedades que tienen una base judeocristiana y además son sociedades patriarcales y heteronormativas, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que nuestra cultura está elaborada encima de una base religiosa que, si nos fijamos en el judeocristianismo, punifica el placer, punifica que la sexualidad al final es placer. Lo que pasa es que en algunos momentos esto se nos olvidó, ¿no? Yo cuando Claro, trabajo muchos años la sexualidad, yo hablo de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es la unión de la sexualidad, del placer y del amor. El amor entendido como cuidado, ¿sí? Estos tres conceptos en algún momento se nos rompen. Con el abuso sexual ya ni te cuento. Entonces, esta claro. sociedad que desvincula el placer de la sexualidad, ¿no? Que la sexualidad solo es lícita cuando es reproductiva en el seno de un matrimonio heterosexual, punto. Todo lo que salga de aquí es punificable, ¿no? Y a más es patriarcal. Significa que hay una supeditación a la vida. La vida no se cuida, la vida se exprime y se usa. Ese es el patriarcado, ¿no? Y a más es heteronormativa. ¿Y eso qué significa? Pues que un género tiene más poder que el otro, ¿no? Entonces, ese es el marco en el que nos movemos y desde ese marco yo creo que es muy importante que nos demos cuenta la dificultad de transformar eso, ¿no? Entonces, por eso movimientos más estatales o más globales en referencia a campañas de información se demoran tanto, ¿no? Se demoran Claro. tantísimo, porque lo individual siempre cambia antes que lo estatal. Esto también tenemos que entenderlo, ¿no? Exacto. Eso toma Bueno, otro a tiempo. mí, sí, igual yo a veces frente a esto, ¿no? Esto de lo estatal con sus tiempos y que siempre va mucho tiempo después, y como vos decís, llega para reparar en el mejor de los casos. Un poco siempre planteo desde lo docente es, bueno, ¿qué hacemos? No está ese Mm, apoyo o no tenemos esa campaña, y a veces queda mucho en las voluntades,
pero exacto. también un poco el planteo es, bueno, pero tenemos ese niño, esa niña o ese adolescente enfrente que confía en nosotros, que está sufriendo, entonces al menos que tenga alguien que escuche, alguien que crea en ese Sí, niño o en ese adolescente, creo que no es poco, ¿no? Creo que no es no, sí, menor sí, sí. y que es importante quizás para ir construyendo estas redes. Por eso Mm, a mí me resulta tan interesante y tan importante esta temática, porque creo que, poco como empezamos charlando, está muy poco visibilizado, sigue siendo un tabú, y es importante que los adultos nos animemos a abordarlo y a trabajar en prevención. Yo quiero tomar algo sí, que están comentando por acá, a ver qué dice. En medios, acá sería como en el nivel secundario, dice, soy sí, profe de cuarto año, 15, 16 años, y se ve cada vez cómo saltan abusos sufridos intrafamiliares en la infancia, y esto sí, sucede cuando se tratan temas de ESI, o sea, cómo en la sí, sí, sí. adolescencia vuelven a aparecer Bueno, la después, adolescencia, fíjate que es una infancia revivida, ¿no? Y es un momento en el que aparecen exacto. todos los temas no colocados en nuestra etapa infantil. Ujú, Otro momento de este tipo es la maternidad. Yo que trabajo básicamente con mamás de criaturas pequeñas, cuando yo hago mis talleres de sexualidad infantil, en momentos de visualización o de reconectar con nuestra propia vivencia, aparecen memorias que se habían quedado ahí atrás, bloqueadas y borradas, ¿no? Entonces, bueno, yo ujú. creo que esto que dices es muy importante. Cuando empezamos a hablar de ciertas cosas, se mueven las aguas profundas. Y esas aguas que parecían transparentes, ¿no? Al agitarse, empezamos a ver pues, que todavía hay partículas que necesitan ser un poco filtradas. Y eso sucede. Tal Por cual, eso hay que hablarlo, hay que hablarlo. tal cual. Igual yo sí siempre marco algo que vos también lo tomaste, aún siendo psicóloga, que es en el caso de los docentes que no diagnosticamos, que Claro, en realidad uno lo que hace es tomar lo que sucede y derivarlo, ¿no? A quien sí, corresponda, que en eso sí no hay mucho, pero hay ciertos protocolos que funcionan en las escuelas. Quiero seguir comentando, acá hay una pregunta que dice, ¿cómo se puede prevenir el ASI, el abuso sexual contra la infancia, cuando el niño, viste que nosotros acá en Argentina hablamos sí, bastante sí, con el conozco. lenguaje inclusivo. Yo no lo usé Sí, mucho sí, para no confundirte, pero sí, dice sí, cuando yo le niña uso, es muy sí, pequeña. sí, sí. Quiero decir, ¿qué forma tiene, no, espera, a ver, qué forma tiene esa persona de evitar esa situación, sino más bien de comunicar cuando ya sucedió? ¿Cómo se podría trabajar en prevención? No sé si es una Claro, o pregunta muy sea, fíjate sencilla. que para mí es la base de mi trabajo con la sexualidad infantil, ¿no? Y ahí también, no me voy a extender mucho, hay este curso, uno de los cursos online que tengo es sobre precisamente esto, donde hablo Ujú, de todas las etapas del desarrollo infantil, la vinculación con ujú, la sexualidad. O sea, es muy importante que entendamos que la sexualidad no es genitalidad solo. La genitalidad claro. aparece en una etapa posterior, pero la sexualidad tiene que ver con el placer corporal. Una criatura, un bebé, experimenta la sexualidad cuando se pone el dedo en la boca, cuando mama el pecho de mamá, cuando toma objetos del entorno y los explora con su boca, con su oralidad, cuando está cerca de la persona que para ella o para él es casa, ¿no? El latido del corazón, el olor de, ¿no? De la piel que conoce. Y todo esto es la sexualidad más reprimida por el sistema patriarcal en el que vivimos, que es la sexualidad de la diada mamá-bebé. Si eso no lo Claro. cuidamos, y fíjate que esto se tiene que cuidar los 9 primeros meses de vida, porque el embarazo humano no acaba hasta que el bebé gatea. El embarazo humano dura aproximadamente 18 meses, no 9. Lo que pasa es que 9 son intrauterinos y 9 son extrauterinos. Son extra. Entonces, Claro. la prevención del abuso desde el inicio de la vida empieza cuando, como personas acompañantes, acompañamos la experiencia de esas criaturas en relación con el placer, cuando les brindamos lo que realmente necesitan en relación con el placer. Y eso no significa que nunca les digamos que no y que no se frustren. Claro. Significa que tenemos que poder conocer las necesidades auténticas de cada criatura en todas sus etapas para saber qué es lo que sí necesitan y qué es lo que no. Como cuando tú contabas antes, ¿no? A partir de un momento empiezan a explorarse los cuerpos Claro. individualmente, con amiguitos, con amiguitas, en grupo, y eso es importante que lo podamos acompañar desde el lugar que se merece, que es desde el respeto, desde lo sano. Ahora bien, poniendo límites.
Aquí está la diferencia entre lo que yo llamo Sí, la y libertad. desde el derecho, que vos en algún Sí, momento hablaste del derecho, y desde el derecho de esos niños de tener y de eso, esas ¿no? madres y de esos padres, sí. Pero ahí, para mí aquí hay un punto muy importante que también trabaja la prevención del abuso desde el inicio de la vida, que es la diferencia entre dos conceptos que para mí son básicos, que es la libertad y el libertinaje. La libertad tiene Ujú, muchos límites, porque la libertad cuida, me cuida a mí y cuida a claro. la otra. El libertinaje no. El libertinaje es, ¿no? Es esa parte Sí, totalmente como dejar egoísta, pero a hacer. la vez de ególatra, Sí, sí. Lo que yo quiero, cuando me apetece, ¿no? claro. Entonces, eso se educa desde el inicio de la vida. ¿Cómo? ¿Cómo sostenemos al bebé? ¿Cómo nace nuestro bebé? ¿Cómo lo amamantamos? Si lo amamantamos o no lo amamantamos, pero lo podemos hacer con mucho amor y mucho cuidado. ¿Cómo le cambiamos el pañal? ¿Cómo le respetamos sus movimientos libres? Todo eso estructura una conexión de la vida con el placer. Y ahí las criaturas tienen una base preparada para la prevención futura, ¿no? Claro, lo que estoy pensando, digo, quizás lo planteás por cómo lo trabajás, en este acompañamiento hacia esas familias muy en el inicio. Estoy pensando cómo uno puede tomar quizás esto que vos planteás ya con un niño más grande, digo, pensando en la escolaridad, ¿no? Pensando en Ajá. incluso pensando en una escuela acá en Argentina, porque vos me hablabas cuando charlamos previamente de algunas escuelas que hay en España que son distintas, muy el estilo Sí, quizás Montessori, como con otra otras pedagogía, dinámicas y sí. otras, sí, otras pedagogías. Quizás acá, y que alguien por ahí lo puso también, es acompañar también desde la escuela, dentro de lo que se pueda, esas crianzas. Digo, pienso ahora me acordé, una mamá que bañaba a su hijo que tenía 9, 10 años, por ejemplo, y el poder intervenir en aquel momento, decirle, mira, ya a esa edad, no solo Claro, porque por lo que tiene que ver también con el placer, con esto que hablábamos, ¿no? Con sí, ese niño que era bañado por su mamá, sino además por su autonomía, por un montón de cosas. totalmente, Entonces, sí. quizás, digo, los docentes es medio difícil que podamos estar en ese inicio, ¿no? Los encontramos más adelante. Bueno, ¿cómo Sí, trabajar con las familias? Alguien había puesto esto de el acompañamiento a las familias, me parece que es muy claro. importante, Y que podamos repensar desde las escuelas, que cuesta bastante a veces. sí, yo tengo la gran suerte que aquí en Cataluña trabajo con muchas escuelas, porque justo son las familias las que me llaman Mm. para entrar dentro de la escuela a hacer charlas con las madres y los padres. Y a mí esto me parece, Ah, mira qué bueno. vamos, de una prevención. Y yo siempre les digo, os felicito. El solo hecho que estéis aquí, os podéis quedar dormidos si queréis, pero con el solo hecho que estéis aquí, espero que no, y nunca me ha pasado, toco madera, pero ese puente, ¿no? Tejer puentes Claro. escuela-familia, a mí esto me parece Esa imagen me básico, encantó, lo de tejer puentes. sí, para la prevención del cuido y de la vida, ¿no? Al final de las criaturas. Entonces, fíjate que nosotras con este libro ganamos un premio hace un par de años en el País Vasco, porque desde una biblioteca pública, viste que ahí en el País Vasco, en Euskadi, las escuelas están muy diseminadas, son escuelas rurales, entonces nos pidieron hacer una Ujú, exposición ambulante del cuento. Entonces ujú. la ilustradora, que es artista ella, generó toda una Sí. especie, generó una exposición vivencial, sensorial, donde había una caja de Qué luz para bueno. trabajar con la sombra, con el secreto, donde había una llave que al final abría una puerta, donde habría, Ay, qué bueno, maravilla. mariposas que pasabas por el medio y te hacían cosquillas en la piel para trabajar el placer, ¿no? O sea, hubo toda Ujú. una experiencia sensorial de varias escuelas del País Vasco que atravesaron y la ilustradora hizo la muñeca, Clara, la hizo a tamaño real, Ujú. tamaño infantil, y cada semana que estaba en una escuela se quedaba puesta con una cajita. Y en esa cajita los niños y las Mm, niñas le podían escribir lo que quisieran a Clara, le podían contar lo que quisieran contarle. Claro, qué de esa importante. cajita salieron, Me pues imagino. obviamente, casos de abusos sexuales, ¿no? Entonces, eso se aprovechó para que las escuelas pudieran abrir un proceso también de poderlo trabajar con las familias. Yo aquí ya no sé lo que se hizo o no se hizo, ¿no? Porque a mí me cae lejos, pero la asociación que lo llevaba, Garaitza, en Euskadi, lo trabajó muy bien, ¿no? Entonces, eso podía ser una muy buena manera de que las familias sepan o validen la importancia de trabajar el abuso dentro de las aulas, porque si no, ¿qué pasa? Que Claro. corremos el riesgo que las familias digan, no, esto aquí no sucede, a nosotras no nos pasa, o en este estrato social
estas cosas no, son de estratos sociales bajos, familias desestructuradas. Y no es verdad, Sí, todos los es mitos, exacto, falso. todos los mitos que aparecen Claro, ¿no? con Entonces, respecto al el abuso, poder sí. abrir desde las aulas, desde las pedagogas, maestras, maestros, abrir este tipo de dinámicas informativas, dinámicas de trabajo con temas relacionados con la sexualidad, con el abuso, con el género, con lo que sea, me parece que no es dogmatizar, ni es instruir, ni es adoctrinar, es ofrecer información para que las criaturas sepan que hay realidades. Es que el abuso sexual infantil es infantil. Solo puede pasar en la infancia. Si pasa después es abuso sexual, pero ya no es infantil, ¿no? Entonces, si Claro. en este concepto de la infancia no le damos a las criaturas información, recursos, herramientas, las estamos desprotegiendo, ¿no? Entonces, eso Sí, sí, y es volvemos al tema de los derechos, o sea, lo que estamos exacto. fundamentalmente es no trabajando desde los derechos. Por acá ponen, la escuela es el lugar por excelencia para una mejora educativa, es necesario con mayúscula involucrarnos con los chicos, con las familias y la comunidad. Exactamente, es Totalmente, que sí. es realmente el trabajo conjunto el que va a ayudar y fundamentalmente perder el temor. A veces es difícil y en especial cuando se judicializan todas estas situaciones, ¿no? Yo me acuerdo Sí, una época, eh, tuvimos en Argentina donde había temor, vos hablaste en un momento del cambio de pañales, y en los jardines de infantes, en lo que se llama el maternal, que son justamente donde los niños todavía usan pañales, y había toda una situación con el no cambiarlos, o sea, todo un temor a no cambiarlos para no ser denunciados, o sea, se había hasta abandonado la cuestión del abrazo, del contacto de esa maestra claro. con eso, o de ese maestro con los niños por el temor, ¿no? Yo creo que el poder vencer ese temor y trabajar en conjunto es básico y es lo que de alguna forma va a Claro, ayudar y a que fíjate, podamos trabajar Laura, en prevención. claro, y fíjate, Laura, que lo que realmente le va a dar a las familias seguridad sobre eso es que precisamente la escuela hable de ello. Exacto, Aquí exacto, hablamos y ponemos, hacemos visible lo invisible, o sea, ponemos encima de la mesa esta realidad, nos formamos, trabajamos y la visibilizamos. Esto como familia, si te echa para atrás, pues será que no es tu lugar para estar con tus criaturas, pero eso te tendría que dar tranquilidad. Que tengas un equipo exacto. educativo, que revisen constantemente como equipo este tipo de dinámicas y situaciones, esto de alguna manera es un regalo para las criaturas y para las familias, ¿no? Sí, Entonces, sí, para mí como eso es vos lo decís, básico. es la tranquilidad, claro, y es la confianza de que uno está dejando a sus hijos o a su hijo, a su hija en una Exacto. institución, en una escuela que acompaña y que forma parte también de la crianza, porque vos Sí, sí, hablas de sí. la crianza y en la educación también en realidad. Lo que pasa es que a veces no tomamos conciencia que los Mm, docentes también formamos parte de esa crianza y que sí, colaboramos desde otro lugar, desde quizás un lugar más formal, pero que también trabajamos desde ese lugar de crianza. sí, sí, sois referentes también en el ámbito educativo, ¿no? Entonces eso también genera una responsabilidad diferente a la familia, Exacto. pero genera una responsabilidad. Por eso es tan importante la revisión como personas adultas de ciertas temáticas que os podéis encontrar cuando estéis delante de vuestras alumnas, alumnos, ¿no? Acompañando procesos de vida, que la vida es lo que trae, ¿no? Trae situaciones que hay que poderlas al menos mirar, como mínimo, si no sabes acompañarlas, la derivas, como tú decías antes, porque no es vuestro rol, pero como mínimo No, mirarlas desde un lugar que no genere más dolor. Si no, si no no, y entonces se fundamentalmente retraumatiza. me gusta el tema del mirarlas, porque a veces el peligro es mirar hacia otro lado, ¿no? Sí, Es que en realidad lo tengamos delante y por temor se mire para otro lado, exacto. no nos hagamos cargo, Sí, fundamentalmente. sí, sí, qué importante Buenísimo. esto. Bueno, yo voy repitiendo, no sé cómo estamos, bueno, ya en un ratito calculo que se va a cortar. Sí. Yo quiero repetir porque seguramente quienes se fueron sumando, el libro es Clara y su sombra, como comenté, está acá en Argentina. Yo por las dudas chequeé antes de esta charla que estuviera, Está, está. porque con estas cuestiones de los cierres de fronteras y todo eso no sabía Sí, si estaba acá, pero está en Argentina. Eh,
y bueno, un poco la propuesta era esto de poder usarlo como recurso. Me pareció interesante y coincido en esto de poder trabajarlo con adultos e incluso con adolescentes, que por acá están Sí, comentando sí, algo con respecto a totalmente. los adolescentes, porque si bien no es exactamente un libro álbum, creo, Ujú. es un libro ilustrado, el que tenga estas hermosísimas ilustraciones, eh, que también permiten como otra lectura, ¿no? Sí. Eh, se puede trabajar desde los adolescentes. A ver, por acá dicen, ay, espera, que se me fue. Esto de andar con el celular a veces aparece, dice, a ver, muchas escuelas y clínicas privadas no denuncian ni avisan casos de abuso sexual infantil intrafamiliar. ¿Qué hacemos con eso? Claro, Bueno, yo ya nos queda esto